Aquí comenzamos con el círculo del hombro. Dejen espacio suficiente. Pueden hacerlo a una mitad de una hoja tamaño carta, mitad de la hoja tamaño carta y que podamos colocar tanto el brazo como la pierna en el mismo lugar. Le pueden ir escribiendo el nombre del personaje de donde vamos a tomar la referencia también. Repito, se trata de practicar brazos y piernas basados en personajes 3D, basados en estos diseños con mucha variación entre cada uno de los que vamos a ver a continuación. Círculo principal para el hombro. En esta parte del hombro, muchachos, se alcanzan a ver músculos, que eso lo vamos a dibujar después de darle un enfoque completo y sencillo con figuras muy básicas. Después del hombrito, colocamos, por favor, un diseño de un óvalo largo, un ovalito largo que va a englobar toda la conexión entre el hombro y el codo. En esta formación, por ejemplo, le podemos dar un pequeño enfoque de separación entre el hombro y el bracito de donde lleva el músculo del tríceps y el bíceps. Ahorita vamos a regresarnos para complementar. En esta colocación, por detrás y arribita, hacemos un piquito o un triangulito para el codo. Esta es la posición del codo. Y si observamos, la gran mayoría de las veces cuando dibujamos un brazo del codo a la muñeca, siempre hay un volumen más cercano al codo. A la mitad de distancia entre el codo y la muñeca, tenemos un óvalo para el antebrazo. De acuerdo a la posición, está muy de perfil. Por lo tanto, podemos colocar los elementos así completitos sin ninguna modificación de perspectiva. Agregamos dos linecitas casi paralelas hacia la muñeca. Y aquí en la muñeca vamos a colocar, por favor, una terminación como un cilindro. Si le agregamos las formitas con volumen, que vamos a trabajar muchísimo en eso también, las formas con volumen, miren, esa posición de la muñeca termina como un cilindrito, como un cuellito de botella. Si lo enfocamos, por ejemplo, también en el antebrazo, aquí se forma otro cilindro. En esta parte donde termina el volumen del antebrazo también se formaría otro. Y en la conexión entre el brazo y el hombro también habría otra colocación o otro nacimiento del cilindro. ¿De acuerdo? Darle volumen. Vamos a tratar de enfocar todos los dibujos de la práctica de hoy. ¿De acuerdo? Estaría bien padre, Diego. Muy buena. Ahorita lo reviso el mensaje que me mandas. Para la parte de la mano, muchachos, de igual manera vamos a tratar de pensar en una figura en 3D. La voy a acercar aquí esta partecita de la mano. Observa la posición de la mano. La manera en cómo lo vamos a dibujar o a colocar es primero situando una cajita, como una caja de regalo, una caja de pizza, así horizontal, no tan alta, o una barrita de pan. Esta cajita es el volumen de toda la mano antes de los dedos. Aquí vamos a practicar un poquito las manos, aunque no va a ser el tema principal, pero es parte del brazo, ¿no? Aquí extendemos un poquito la formita del músculo del dedo pulgar. Que esta práctica está bien padre porque solamente tiene 3 dedos. Agregamos esta pequeña extensión aquí para el músculo del dedo pulgar y colocamos este pequeño óvalo que aquí repito y hay que poner muchísima atención. Le voy a quitar la espada, ¿eh? La espada esa no se la vamos a dibujar, la katana. Vamos a dibujar dedo por dedo, pero vamos a concentrarnos en que las figuras tengan que ser con volumen, ya sea cilindros, cajas, cubos, cuadros con volumen, ¿de acuerdo? Ese circulito es el inicio de la primera falange en el dedo pulgar. Si pensamos en cilindros e ignoramos un poquito la katana, el mango de la katana, aquí en la primera falange del dedo pulgar lo vamos a construir con figuras muy directas. Cilindro para la primera falange,
y en la segunda falange, o sea, hacia la punta, esto lo podemos dibujar directo. Lo que nos va a dar el sentido del dedo pulgar es la uña. Aquí está el primer dedito. Algo también importante para esta práctica, muchachos, es que necesito que vayan comprendiendo también el hecho de que entre más práctica vayamos avanzando, entre más práctica tengamos, menos trazos vamos a intentar realizar en nuestro dibujo. Ejemplo, y en esta parte de los nudillos, únicamente después del pulgar, por supuesto, se ven solamente dos deditos, vamos a intentar formar los nudillos. Esto es la parte superior de los nudillos, ¿de acuerdo? La parte superior de los nudillos. Pocos trazos. No le vamos a poner sombras y muchísimo detalle, no. Los deditos y en general las manos lo vamos a dejar muy sencilla, en una construcción básica, completa, pero sin tanto detalle. Y cada uno de los elementos del brazo, ahí sí lo vamos a detallar un poquito más. El puño, como va cerradito, aquí se muestra únicamente un cilindro que va pegadito aquí a la palma. A la primera falange marcamos este cilindro también. Primer cilindro en la primera falange. De aquí hacia abajo ya se oculta un poquito el dedito, pero vamos a intentar completar y siempre pensar en darle un objeto con volumen. Aquí simplemente se dobla. El otro dedito también, base cilíndrica pegadita a la palma de la mano y extendemos hacia la primera articulación en el dedito. Si colocamos un cilindro tendría esta forma. Una mano cerradita, tiene sujetando el mango de la katana, pero eso no lo vamos a agregar, no. Omitamos los detalles fuera del brazo. Ahora fíjate muy bien, me voy a regresar un poquito para explicar. En este ejemplo se va a explicar un poquito parte de los músculos. Nos regresamos al hombro y aquí observamos dos figuritas sencillas encima del hombro. Esas figuritas que le van a dar volumen y al mismo tiempo van a separar los espacios entre los músculos. Aquí hay uno y dos. Los alcanzan a ver aquí en el personaje. Miren, aquí me acerco un poquitito más. Ahí se alcanzan a ver este pequeño relieve, 1 y 2. ¿De acuerdo? Vamos a intentar sombrear de manera muy sencillita para darle volumen o esferizar un poquito cada uno de los músculos o cada parte del músculo. Aquí por abajito para hacer esa división, ¿no? Esa sección. Ahora debajo o después del hombro está el músculo que comúnmente le llamamos de manera popular el conejo. El conejo aquí tiene un pequeño volumen en esta posición y también sombreamos un poquito. ¿De acuerdo? Ahorita le vamos a poner los nombres. Con el borrador te puedes apoyar para limpiar solamente lo que hay detrás del bíceps, el músculo, el conejo, para poder darle esa profundidad, qué es lo que está por encima, qué es lo que está por detrás. Detrás de este músculo está otro más y por encima. Ese es un poco más corto, se sombrea de la misma manera. Hasta este punto vamos a intentar hacer una anotación señalando con flechitas, por ejemplo, primero el hombro. El hombro, para los que recuerdan los nombres de los músculos, el músculo del hombro se llama deltoide. El deltoide o los deltoides son un par de músculos que tenemos en cada hombro. Estos ejemplos lo tenemos que colocar para poder dividir cada espacio en el brazo, que es importante. Y una vez aprendiendo la manera normal de cómo dibujar un brazo, lo podemos aplicar o replicar en otros personajes, en otros diseños, que no necesariamente tengan que ver con un brazo humano, pero que sí tengan parte fundamental
de los músculos o de la forma básica en cómo se dibuja un bracito. Hay otro músculo acá en el que mencionábamos que es el conejito. Este de aquí se llama bíceps. En el de acá atrás es el tríceps. De aquí delineamos un poquito que se conecta hacia el codo. Y antes de dibujar la venda, que es así la vamos a colocar, voy a agregar otros músculos más que están en esta posición. Después del codo, muchachos, existen aquí dos músculos generales, dos músculos grandes generales que tienen mucho detalle por dentro. Ya de manera anatómica tienen muchísimos elementos dentro de estos dos óvalos. Uno está aquí completito hacia el lado de nosotros, hacia más al frente del bracito. Y hacia atrás tienen otro circulito, otro ovalito. Este músculo de aquí es el que mueve los dedos, mueve la mano. Este de aquí son los flexores y extensores. Los flexores y extensores son los que dominan o mueven la mano. La mano y los dedos es una caja de músculos que tenemos pegadita. Si todos han visto, ¿no? Esta parte ancha después de nuestro codo pegadita. Cuando tú mueves los dedos, aquí si colocas así los deditos aquí, si colocas esta parte aquí y mueves los dedos o mueves la mano, abres y cierras, aquí se siente todo el movimiento del músculo. Coloquen dos deditos aquí en el antebrazo, aquí, presionando fuerte. Por dentro, Juan Pablo, por dentro. Por dentro. Tú lo estás poniendo acá por fuera, por el codo, no es aquí por dentro. Con dos deditos, mira, con dos deditos así. Y mueve los dedos y la mano. Y toda esta parte es una caja de músculos que controla los dedos y la mano. Entonces, esos de aquí, como flexores y extensores, conectan como con liguitas todos los dedos. Son de los músculos principales. Ahora, después de esto, antes de sombrear esa partecita, vamos a intentar diseñar las vendas. Y estas las voy a colocar desde la mano, dándole un poquito de detalle por líneas pares de preferencia, pegaditos al borde de la mano. Vamos a intentar diseñar un poco de definición en las líneas de las vendas. Desde la mano, muñeca, le damos un poquito de volumen en algunas partes. Un poco de separación con pedacitos de tela. Por favor, dejando que se vea la base de tu dibujo, no lo vayas a rellenar. Dejando que se vea la base en nuestro boceto. No tiene que ser exacto, únicamente ve forrando para explicar también parte de los detalles que tiene cada personaje. Lo podemos reconocer al momento de ver así de, mira, este bracito se parece al de las tortugas ninja, ¿no? Con tres deditos. Con tres deditos y con el brazo así muy, muy fuertecito, ¿no? Intentamos sombrear, por favor, la parte interna del bracito, siguiendo la posición de las líneas, pero por favor, muchachos, la sombra que sea súper suavecita. No intentes hacer un ejemplo similar al de la imagen, no. Le damos volumen, pero no quiero que cubran todo lo que ya hicimos en el boceto, solamente una sombrita súper suave. Lo que nos importa es que puedan ver cómo se construye el brazo, los diferentes ejemplos que vamos a realizar, y que no tapen con las sombras o rellenos, no tapen el diseño del brazo en general, de cómo se construyó. Entre más sencillito, mejor, para que lo puedan ver, y en algún momento, si se les olvida, pues ya lo van a tener aquí para recordar, ver cómo fue que se construyó. También parte del brillito es algo fundamental también, de marcar con una pequeña silueta.
Y aquí un poquito la extensión o la unión hacia el cuerpo por medio de la axila. Y listo, solamente hasta ahí. Solamente hasta ese punto. Elvis, cuando llegues hasta aquí, vamos a dibujar un brazo y una pierna de cada personaje. El tema de hoy es brazos y piernas, pero cada uno tiene una diferencia, vaya, una peculiaridad de acuerdo al personaje. Algunos son más anchos, algunos son más delgados, otros se construyen por figuras distintas. Este es el ejemplo más sencillo o más normal anatómicamente hablando, más normalito, más enfocado a un humano. La manera correcta o común de hacer el hombro, el brazo al codo, del codo a la muñeca, el antebrazo, en general los dedos, pues también, nada más aquí nos ahorramos un poquito más de dibujo de dedos, nada más tiene 3. Recuerden que no, aunque vamos a practicar sí un poquito, pero no es el tema de manos, pues al menos lo vamos a practicar así muy, muy por encima. Ahora, aquí pegadito a este diseño del brazo, vamos a colocar por favor la piernita hacia abajo. Esta pierna es la que vamos a dibujar. Aquí se alcanza a ver completita. Desde la nachilla. No importa la separación entre el brazo y la pierna, ¿eh? Lo pueden hacer junto, al lado, arriba, abajo, donde quieras. Lo que sí hay que darle espacio para la rodilla. Primero dibujamos el círculo de la nachilla. Por favor. El círculo de la nacha. Después vamos a intentar colocar primero, como en la gran mayoría de los dibujos, cuando se trata de dibujar extremidades, brazos muy largos o piernas con una posición bastante rara. Colocamos primero, por favor, el boceto de esqueleto, que es simplemente una línea que conecta con un puntito hacia la rodilla y de la rodilla al tobillo. El tobillito queda un poquito antes del borde del círculo aquí en la nacha, donde inicia la pierna. Nos adelantamos un poquito para colocar los elementos importantes que son después de del inicio de la pierna. Colocamos aquí el diseño de la rodilla. Si observamos la rodilla, tiene ya una formita así como un escudito, una concha, una pequeña protectora en armadura, que se dibuja muy similar también cuando hacemos un boceto. Entonces este lo podemos hacer directo. Aquí está la rodilla. En la zona del tobillo simplemente agregamos un pequeño óvalo donde va a terminar el tobillo. ¿De acuerdo? Tenemos el glúteo, rodilla, tobillo y vamos a dibujar, por favor, la figurita triangular después del tobillo para el pie. Primero la figura triangular del pie, solamente del pie. Aquí esta figurita triangular que tiene, si te fijas, más anchura después del tobillo. No es una figura que se pega al círculo o al óvalo del tobillo, es hacia afuera. Una figura ligeramente triangular, primero para el pie y después un rectángulo con un poquito de curvas para la suela de la zapatilla. Un pequeño rectángulo con curvas o líneas redondeadas hacia el borde superior e inferior. Y se alcanza a ver un poquito la suela, la basecita aquí de la zapatilla. Esta basecita la podemos sombrear un poquito para que se pueda diferenciar y que podamos notar que se trata de la base en el zapato o de la zapatilla. Utilizan la técnica de la mamá mexicana, ¿verdad? Cuando ya se les van las armas y ¡ay! Sacan la chancla voladora. Se la quitan así entonces. ¡Wash! Y luego le salen picos hacia la sandalia. Ahí estaría bien padre, ¿no? Hacer un cómic de una mamá tradicional mexicana. De que el superpoder es la chancla voladora. Y la adivinación de mentes, ¿no? Todos lo saben.
Ahora, fíjense muy bien. Nos regresamos al círculo de la nacha. Oh, no, perdón. Desde el tobillo a la rodilla, primero dibujamos, porque el chamorrito se posiciona un poco por encima de la pierna. Así que pegadito a la rodilla, muchachos, pegadito a la rodilla, aquí ya de la rodilla hacia el tobillo, pero más pegadito a la rodilla, colocamos un chamorro, un ovalito para el chamorro. Este óvalo es muy similar al antebrazo después del codo, ¿sí? El que va pegadito al codo también es un ovalito. Aquí pegadito a la rodilla también es un ovalito. Y después sacamos dos líneas casi paralelas hacia el tobillo. Ovalito. El óvalo lleva, el tamaño del óvalo es de entre la rodilla al tobillo, la mitad de distancia. ¿Sí? De la rodilla al tobillo, la mitad de distancia. Básicamente, es el tamaño general del ovalito. Muy bien, primero esta basecita. Ahora, ya lo que nos resta de la rodilla hacia la pierna, o bueno, hacia la cadera más bien, es un óvalo largo, grande, que se posa aquí por encima. Y de la nacha, aquí sale la línea con una curvita hacia afuera, hacia abajo, muy poquito. Y todo queda ya detrás del chamorrito, ¿no? Aquí a la altura del chamorrito lo llega a cubrir un poco. Si nos enfocamos nuevamente al músculo tradicional de un humano promedio, cuando bueno, hay mucho músculo marcado en la pierna, en este perfil, por ejemplo, en este perfil se logra apreciar un poquito el volumen, pero vamos a intentar, aunque no se vea, yo lo quiero explicar para que no se me pierdan en los siguientes y podamos saber de entrada cómo es que se dibuja. Cuando tienes una piernita así de frente, hay tres gotas, aquí solamente se van a ver dos. Una gotita por encima, esta gotita de aquí arribita, la voy a intentar hacer así de perfil. Esta formación es un primer músculo por encima en las piernas. Este es el músculo que está hasta arriba. Una gotita que va hacia arriba o hacia la cadera, de la rodilla a la cadera. Y hay dos gotitas más que van de la cadera hacia la rodilla. Aquí solamente se va a notar una. Una gotita tiene esta posición. Esta formación de gota, del otro lado, muchachos, es exactamente la misma forma y posición. ¿Sí? Del otro lado es la misma forma y posición. Ejemplo, si aquí dibujo una piernita de frente, una pierna de frente, imagínate, aquí está la rodilla, ¿no? Está la rodilla y de aquí sale el chamorro hacia abajo. Una gotita hacia arriba, que es esta de aquí, y dos gotitas hacia abajo, la parte interna y la parte externa, que la parte externa es esta de aquí. ¿De acuerdo? Una gota hacia arriba y dos gotas hacia abajo. Este músculo, muchachos, se llama cuádriceps. El cuádriceps es la parte frontal de la pierna, entre la cadera y la rodilla, la parte frontal. No sombreamos porque ahorita le vamos a dar detalle de la armadura. Únicamente lo dibujamos para señalar cómo es que se construye desde el músculo. El chamorrito, muy similar al antebrazo, aunque aquí nada más se ve de perfil, tiene un óvalo aquí atrás, por supuesto, detrás de la tibia y el peroné. Este músculo de aquí hay uno doble detrás o del otro lado, por acá va a estar el otro. ¿Sí? Hay dos músculos, así como en el antebrazo, uno hacia la parte externa y otro hacia la parte interna, pero por detrás. Estos músculos se llaman gemelos. Los gemelos es el musculito del chamorro, que son los músculos principales para poder dibujar, son los que más se marcan. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hacer más posiciones y vamos a explicar también el mismo contexto de aquí,
La misma iniciación, a la misma base de esto, lo vamos a ir replicando en otros ejemplos y vamos a ver cómo se va transformando o modificando los otros diseños en base a una guía. Esta es la primera basecita o la guía para poder hacer los demás. Detallamos un poquito desde el guarachillo, acá en el talón, hacia el frente, la liguita o el cordoncito que amarra aquí hacia el empeine o la parte superior del pie. Y luego aquí comienzan las benditas a rodear toda la piernita. Nuevamente no tiene que ser exacto, solamente interpretamos, por favor, cómo es que después de diseñar la piernita se va forrando todo el personaje. Para darle una particularidad también. Muchos en el ejemplo antes de la clase me preguntaban que pues si solamente íbamos a hacer así de que piernas y brazos humanos, ¿no? Que creo la gran mayoría de las veces se piensa así como que no, pues nada más vamos a hacer piernas y brazos humanos, ¿no? Aquí comúnmente a mí me gusta muchísimo variar para que te puedas dar cuenta que dibujar una pierna y un brazo humano es solamente el inicio de todas las variantes. Aquí dibujo un poquito el detalle en en la rodillera y hacia la parte de atrás tiene una lámina aquí como recuadro, como parte de la armadura, que sobresale por encima del cuádriceps, del músculo en la pierna, solamente como parte del detalle. Y hay una serie de arruguitas aquí pegaditas a la pierna, por debajo de la pierna, como parte del pantaloncillo, para ir forrando todos los elementos. En la parte de la nacha hay una bolsita, bueno, hay dos bolsitas, muy similares a las de Batman, por ejemplo, en el cinturón. Y el inicio del cinturón, precisamente. Que bueno, eso ya nada más marcamos de dónde inicia, ¿no? Así como en el brazo, muchachos, terminamos por darle una pequeña sombrita. Regreso nuevamente al piecito. Y una sombrita no oscura, incluso ni siquiera en tono medio, una sombrita muy clarita. Parejita, bonita y que nos puede ayudar a darle un poco de volumen, pero que no interfiera, que no oculte los trazos de nuestro boceto. Por abajito de la pierna, desde el tobillo a la rodilla, vamos sombreando un poquito, también en la rodillera, un poquito. Y por debajo de la pierna, acá donde está la marquita de los pliegues en la ropita, poquita sombra, por favor, no le presionen mucho para que se pueda notar todo el tiempo el diseño de la pierna como tal. Elvis, cuando llegues hasta aquí, por favor. Acá me falta anotar nada más el glúteo. Elvis, cuando llegues hasta aquí. Y vamos a pasar al siguiente. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? No, vamos bien. Este es el más normalito. En otras palabras, el más aburridillo. El más aburridillo porque todos lo dibujan. O sea, un brazo, una pierna humana siempre se dibuja, ¿no? Es así como que todavía me da risa cuando veo, a mí me ha tocado estar en otras clases también de ver a otros maestros y nada más dibujan puros humanos, ¿no? Y qué aburrido, chavos, pues dibujen otra cosa. Hay muchísima variedad de personajes. Humanoides, sí, pero con una característica, este,
particular en cada personaje. Aquí, por ejemplo, la bandita enredada en todo el brazo, la parte de la armadura, las chanclitas así de samurái. Perfecto, muchas gracias, Joana. Juan Pablo, vamos a pasar al siguiente, muchachos. El siguiente me voy a bajar a un estilo muy, muy sencillo, pero una vez tomando en cuenta este ejemplo, vas a poder notar que los siguientes dibujos que vamos a realizar nacen de este primer ejemplo. Esta es la guía para poder hacer los demás. El siguiente, por ejemplo, es mucho más sencillo que este, muchísimo, muchísimo más sencillo. Ahí me espero un poquitito. Tú me avisas, Ale. Dudas, muchachos, hasta este punto. Ah, mira, Sara ya puso ahí el pino. ¿Quién más ya puso el pino, muchachos? Qué bonito se ve ahí, Sara, el pino grandote. Muy bien, Diego. No lo hagas tan separado, Diego, porque vamos a hacer varios. No los hagas tan separados, pues. Más juntitos entre sí. Bien, en el siguiente ejemplo, muchachos, repito, es un diseño muy sencillito. Los brazos y las piernas de Po, de Kung Fu Panda, es el siguiente. En este me voy a regresar a un diseño muy básico para que podamos ejemplificar o utilizar lo que hicimos en el primero, que es el más humano, y poder aplicarlo en personajes diferentes. Ejemplo, ese es el más sencillito. Voy a iniciar por el bracito. En este ejemplo, ¿qué figuras con volumen crees que vamos a utilizar? ¿Qué figuras con volumen? ¿Cuáles son las figuras con volumen? Cajas, cubos, trapecios, pero con relieve, ¿no? Prismas con volumen. Me refiero a que tenga cuerpo la figura. Cilindros, muy bien. Entonces, aquí en este ejemplo, desde el hombro, es el dibujo más clarito y sencillo que vamos a hacer para que no se me vayan a perder mucho en la explicación. Dibujamos primero un cilindro que va del hombro, este sería el hombro, hacia el codo, pero hacia el codo también dibujamos la otra parte del cilindro, ¿no? Trata de pensar que es una figura con volumen. Algunos todavía piensan al ver esto que se trata de, no sé, de dibujar ojitos, ¿no? De que, mira, son dos ojitos. Así, ¿no? Y de que, la nariz y la boquita, de que muchos piensan todavía eso, o sea, que son figuras planas. Me ha tocado ver muchos ejemplos así, pero no, trata de pensar que esto es un volumen, una lata, un cilindro, un bote, una tina, no sé, lo que se te venga a la mente. Figuras con volumen, del hombro al codo. Aquí en el codo se alcanza a ver un pequeño volumen y colocamos una pequeña esferita, como una pelotita encima de una lata. Y de aquí inicia otro cilindro que ligeramente es más inclinadito, más ancho, como si fuera la tapita de esta lata. Y del codo a la muñeca se dibuja como un barrilito. El barrilito así tiene pancita. Que a esto le va muy bien porque el volumen del antebrazo después del codo se presta mucho para esta posición, a este volumen hacia afuera. Y todavía más gordito se ve porque la muñeca es muy delgada. Miren, esta posición. ¿Sí se entiende la parte de los cilindros? Figuras con volumen, cubos, cilindros, cajas en general, prismas. Y nuevamente de aquí la manita. Para la manita es otro pequeño cilindro como una lata de sardinas. La lata de sardina no es circular totalmente, es como que ovalada, no sé si lo han visto. Y en este caso la vamos a agrandar
ligeramente una vista frontal así más alta, y antes de los dedos aquí se reduce un poquito y termina con este otro cilindrito. Esa es la palma de la mano. Esta es la palmita de la mano, antes de los dedos. Para los dedos también es otras figuras con volumen. Miren, para que no se me pierdan en este ejemplo, les voy a adelantar primero la manchita en la palma de la mano. Esas manchitas. Hagamos por favor las manchitas para que nos demos una idea de qué es lo que estamos dibujando. Las manchitas en la palma, con un poquito de sombra. Dedo pulgar. ¿Qué figuras encontramos en cada uno de los dedos, muchachos? Cajas, cubos, cilindros. Pensando en figuras con volumen. Cilindros, muy bien. El dedo pulgar es un cilindro de una sola falange. Base del cilindro y la punta del dedo. Aquí. Primer dedito, la parte interna del dedo es como la huella digital, esto de aquí. La yema del dedo. Y la uña, aquí le vamos a agregar un poquito la uña por encima. No le vamos a rellenar demasiado o colocar mucho detalle. Quiero que lo hagamos en la construcción más sencilla posible y detallamos un poquito más el brazo. En el resto de los 3 dedos, aquí iniciamos con ovalitos. En la parte superior de la figura con volumen para la palma de la mano, aquí iniciamos con ovalitos. Dice, las huellas parecen aguacates, ándale, parecen como un aguacate cortadito, ¿no? Así por la mitad y, y se le ve el hueso y el contorno del aguacatito. Hacia arriba, primero el dedo meñique, por favor. Un cilindrito, primero el dedo meñique. Sencillo, muchachos, sencillo con pocos trazos. Claro el dibujito. Uña, aquí dibujamos la uñita con un triangulito pequeño. Y la yema del dedo, aquí, como un huevo estrellado también. Ahí está. Segundo dedo, el dedo medio, con otro cilindro, aquí hacia arriba y ligeramente por detrás del meñique. Uña y la yema del dedo. Dedo índice, también por detrás del dedo medio, otro cilindro. La yema del dedo y la uña. Parecen velas, ¿verdad? Velas gorditas. ¿De acuerdo? Ya con esto le damos volumen al personaje. Si lo detallamos un poquito por el contorno, pues aquí nada más le vamos agregando la textura así como de pelito, ¿no? Un poquito la textura de pelito. Rodeando cada dedo por la parte externa. No lo rellenen para que lo vean con mayor claridad cómo fue que se construyó, por favor. Al menos no la mano. Miren, ahí está la mano. El contornito del brazo, aquí sí le agregamos un poquito más de detallito. Primero el contorno. Peludito el hombro. De la muñeca hacia el codo. También aquí pegadito todo el pelito. Codo. Y hacia la axila y el costado de la pancita. Si agregamos solo un poquito de textura en pelo, vamos rellenando, pero muy sencillo. Lo que no quiero es que cubran la construcción del boceto. Aquí simplemente le damos unas líneas guía que nos ayuden a saber cómo iría el pelito en esta dirección. Si observan, el pelito se abre a la izquierda y luego hacia el centro y se abre a la derecha. Y se va repitiendo, ¿no?
Entonces en esa posición construimos un poco nada más de textura de pelo, dejando ver toda la construcción en el diseño del boceto. Borramos un poquito el personaje, todo el brazo. Hasta antes de la mano, por favor, hasta la muñeca. La mano no la toque. Hasta ahí únicamente. En ese no se delinea, en ese nada más se construye así con pelito. Y se va haciendo peludito todo el bracito. Te fijas que en este ejemplo ya no tiene músculo como en el primero. Se simplifica muchísimo y se basa únicamente en las figuras con volumen, los cilindros, las cajas, los cubos. Ahora, la voy a pasar a la piernita. Esta piernita, la que va levantada, tiene una muy bonita perspectiva. La voy a colocar aquí en esa esquinita. Observamos lo siguiente, tiene una formita también de cilindro. No se alcanza a ver la rodilla, pero sí hay una división en toda la pierna. Dice el guerrero dragón no tiene músculos. El guerrero dragón con la panza, ¿verdad? Se defiende. Base de la pierna, aquí donde inicia toda la piernita, en la cadera, pegadito a la cadera. Y es un óvalo larguito, ¿no? Después trata de pensar en un cilindro así flexible de la cadera hacia el piecito. Y antes del pie, a la altura del tobillo, construimos la terminación de ese cilindro. Piensa, por favor, en volumen en 3D. Piensa en volumen en 3D. Antes de hacer el resto de la piernita, primero hacemos una pequeña marca de donde empieza la bendita, que básicamente es la división de la cadera a la rodilla y de la rodilla al tobillo, donde se marcaría, digamos, la rodilla, que es otro ovalito en este punto a la altura de la rodilla, aunque no se ve el doblez, sí se define dónde comienza la bendita. Y ahí es donde queda la rodilla. Entonces, inicio de la pierna, rodilla y tobillo. Ahorita detallamos la venda. Para el piecito es un óvalo más ancho, más grandecito, por encima del óvalo del tobillo para darle volumen. Y tiene un ligero grosor. Este ligero grosor es el alto de la planta del piecito. Esto de aquí. Como una moneda. La basecita de la planta en el pie y 4 deditos. Las almohadillas o los cojinetes que se le llaman en un animalito. Y sombreamos un poquito la planta del pie, excepto esos ovalitos. Rellenamos. Suavecito, un poquito nada más. No ocultes demasiado todo el diseño de la piernita. Poquito nada más. También una sombrita así con un trazo diferente vertical para el grosor o el alto del piecito, que se pueda ver como la monedita que mencionábamos. Y de aquí para del tobillo hacia la rodilla, en la venda, se trabaja un slinky. El slinky es una espiral, así un espiralito sin tanto orden. Es esto, muchachos, es una espiral como tal, un espiralito. Y sobre ese espiral vamos a construir las líneas de la venda.
Sigue un poquito las líneas para delinear la formación o el diseño de la vena. Hay algunas que son más claritas, otras más oscuras. Tratamos de rellenar con un tono clarito las que están así como que más sucias o más oscuras. Un poquito. Y si le damos un poquito más de detalle, agregamos una capa de degradado aquí hacia abajo, más oscurito aquí por debajo. Y ya el resto de la pierna, muy similar a el brazo, colocamos pelito. Un poco de pelito. Le pueden agrandar un poquito la pierna hacia la cadera donde iniciaría el pantaloncillo. Y Elvis nuevamente cuando termines hasta este punto. Ahí está el bracito y la piernita de Po. Que repito, aquí ya se basan en el ejemplo anterior, pero ya con un inicio, digamos, con las figuras geométricas más simples. Nos regresamos al origen de las cosas. Dice, nunca entendí por qué dice Elvis cuando terminen. Ah, es una clave nada más, es una palabra clave. Es una palabra clave. En algunas películas hay palabras clave entre la historia de la película. Y luego no recuerdo en qué película había una que decía que era una bomba que habían trasladado de un lugar a otro. Y quien llevaba esa bomba, para no decir que la bomba había llegado a su destino, decía Elvis ha llegado a su destino. Y solamente quienes sabían qué significaba Elvis eran los que se daban cuenta que era lo que había llegado, ¿no? De que decían durante el camino, decían Elvis va en camino, Elvis ya ha salido, Elvis ya va en camino. Y ya cuando llega la bomba a su destino, de que Elvis ya llegó a su destino. Y en diferentes películas hay así, es una clave secreta. A mí me gusta utilizarla así como palabra clave para que no me escriban, porque al inicio en las clases somos espías, dice Axel. Ándale, más o menos, ¿no? Más o menos. Al inicio de las clases, muchos decían de que maestro, ya terminé, y escribían así una frasezota, ¿no? Nomás para decir que ya terminaron. Entonces dije, pues mejor utilizamos una palabra, ¿no? Pues con esa palabra ya sabemos que terminaron. Por eso la palabra Elvis. Bananas es una clave. Sí, que el otro año cambiamos la palabra. El otro año cambiamos la palabra. Pero este año fue de Elvis, el rey del rock. Dudas hasta este punto, muchachos. Elvis es amor, muchachos. No lo olviden. Perfecto. Siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo subimos un poquito el nivel, pero fíjense, en el siguiente ejemplo vamos a construir algo, un diseño muy similar al primerito, pero con unas dimensiones más grandecitas.
Va a ser un personaje más fuertecito, todavía más fuertecito que Po. ¿Cuántos de ustedes vieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maui. En Maui tiene una estructura padrísima de los músculos. Y sobre todo también en los tatuajes. ¿Se acuerdan de Maui, de Moana? El del anzuelo. Estaba padrísimo ese tipo. Es uno de los personajes que más me gustan también de las películas de Disney. Y si observas el detalle en el brazo, es un brazo súper ancho, ¿no? O sea, pero tiene los músculos correctos. Intentamos, por favor, dar el ejemplo del primero, pero aplicado con un poquito más de volumen. Para esto, la gran mayoría de las figuras se concentran, a ver, muchachos, quiero que preguntarles aquí, si el primero pues fue la guía de todo, ¿no? Esos segundos fueron por cilindros en Maui, que es lo que vamos a utilizar para construir también cilindros, cubos, no, cubos a lo mejor en los dedos de los pies, fíjense, cubos a lo mejor en los dedos, tanto de la mano como en los pies, pero en el del hombro a la muñeca, figuras con volumen, cilindros tal vez, pero no es tan específico un cilindro. Círculos, por ahí va, un círculo con volumen que es una esfera, exactamente. Esferizando cada parte, intentamos hacerlo, por favor. Al inicio se va a decir, ah, no, pues es un círculo, ¿no? Sí, pero si le empezamos a dar un poquito de volumen a esos cilindros, perdón, a esos círculos, esferizando un poquito, la sombra la vamos a colocar por debajo a la izquierda. Esa sombrita por debajo a la izquierda. Esferizando, por favor, desde el hombro. Miren, aquí ya se alcanza a ver una esferita, ¿no? Ese es el hombro. Las sombras súper claritas, ¿eh? No, no se trata de hacer un detalle súper intenso todos los elementos. Bíceps. ¿Se acuerdan del bíceps? Este es el hombro. En el hombro no se alcanza a ver mucho la diferencia del musculito. Todo es una esferita. En el bíceps es otra esferita. Con sombra por debajo. Tono claro, tono medio, tono oscurito. Aquí por debajo. Colocamos un pequeño brillito, miren, por aquí arriba. Y se traduce a una esferita. Tríceps, acá por detrás. Otra esfera aquí por detrás. Sombreamos un poquito aquí del lado izquierdo. Puras bolas tiene Maui. Aquí un brillito que dice Axel, parece plástico, ¿no? No sé si esa es una figura de acción, o sea, una figura física, muchachos, pero está padrísimo el diseño. O es el de la película que se ve más como un stop motion, ¿no? Es una figura física, como una figurita de acción, pero está súper exacto el personaje. Miren, puras pompis, ¿no? Así parecen puras pompis aquí de Maui. El hombro, el bíceps, tríceps. Ahora una esfera grandota para el antebrazo. No se alcanza a ver el codo. Aquí una esfera grande para el antebrazo. Y esferizamos nuevamente dándole un poquito de volumen por debajo y a la izquierda. Tono claro, tono medio. El brillito aquí, que esto lo podemos traducir así más sencillito. Y una sombrita del lado derecho. Todo es... Ah, mira, parece un bolillo, ¿no? Un bolillo, ese de pan francés. Oigan, sí, te parecen bolillos de esos cuando sale el pan apenas del horno, ¿no? Que están todos pegaditos. Y ya con el contexto del primer ejemplo,
aplicamos la manita. Y en la mano aquí podemos regresar a los cilindros y a las cajas o a los cubos. Cilindrito de inicio para la muñeca. Aquí inicia la muñeca. Y un cubo primero para la palma de la mano, pero es un cubo gordito, por favor. Un cubo gordito. Como una almohadita. Un jabón. Ahí está el cubo. Podemos limpiar lo que hay dentro de la manita para dejar el cubo limpiecito. Si fuera transparente ese cubito, tendría esta posición interna. Ahí está el cubito. Ahora, fíjate muy bien. Empezamos con el pulgar. Aquí en el pulgar hacemos cubitos. Lo voy a hacer lo más claro posible para que lo podamos entender y que no se me vayan a perder. El inicio del dedo primero es en el músculo del dedo pulgar. Aquí es una basecita cuadradita. ¿Sí? Ese es el músculo del dedo pulgar primero. Pegadito a la palma. Después de aquí en la primera falange es otro cubito. Y tiene esta formación. Espero que logren detectar esta figurita, un cubo con volumen. ¿Se entiende? Primera falange. La segunda falange se alcanza a ver muy poquito ya en la punta del dedo, muy poquito por aquí y un tantito aquí el diseño de la uña. Ahí es el dedito pulgar. Dedo índice. Primero, antes del dedo de dibujar cada uno de los dedos, colocamos nuevamente el nudillo. Solamente el relieve, la parte superior del nudillo. 1, 2, como cuadritos así gorditos, u ovalitos cuadraditos. 3 y 4 en el meñique. Sí. Me regreso al dedo índice. Una caja, por favor, pero una caja con un lado en forma de trapecio. ¿Cómo sería esto? Es la cara del dedito, la parte interna. La primera falange tiene este cubito, o esta cajita. Si fuera transparente, estaría así. Segunda falange. Se alcanza a ver muy poquito. Y la punta pegadita aquí al pulgar. ¿Se entiende, muchachos? Dedo índice. Faltó más volumen aquí para el dedito pulgar, para pegarlo al dedito pulgar. Que se unan esos elementos. Muy bien, ahí está el dedo índice y el dedo pulgar. Los demás dedos ya no tienen mucha complicación. Solamente dibujamos la parte superior de la primera falange y lo que se alcanza a ver de la segunda. Dedo anular y dedo meñique. Ahí está la manita. Si le damos un poquito de sombra para diferenciar cada uno de los dedos del lado derecho por aquí por encima del dedito en la primera falange, cada uno de los deditos con un poquito de sombra. No, son 5 dedos. Bien, aquí está 1, 2, 3. El cuarto tiene, esta es la cara la cara lateral del dedo índice.
y la parte externa de la mano, aquí con la sombrita por fuera. ¿De acuerdo? Ahí está el bracito. Ya los tatuajes estos no se los hacemos, a menos de que tú le quieras hacer los tatuajes bien. Si no, no pasa nada. Vean el músculo así padrísimo, ¿no? Está así bien fuertecito. A Maui le dieron mucho danonino. Ahora, la piernita. Aquí está bien padre la pierna porque solamente es de la rodilla al tobillo, suficiente para entender también la parte de la esfera. Suficiente para entender la parte de la esfera. Y una vez que tengamos de la rodilla al tobillo, de la rodilla al pie, dibujamos por detrás una pequeña parte de la pierna en el cuádriceps. Esfera, por favor, en la rodilla. Tiene una rodilla así esférica. Sombrita del lado izquierdo por debajo. Y brillito aquí por enfrente y arriba. Ahí está la rodilla. En el chamorro, un ovalito o un círculo para esferizar. También abajito a la izquierda y a la derecha. Hay una ligera línea que conecta desde la rodilla hacia el tobillo. Aquí una linecita tanto de luz como de un poquito de volumen. Y al momento de unir, miren, aquí la rodilla se une el chamorrito. Y está bien cortito el espacio hacia el tobillo. Y en el tobillo se termina con una basecita cilíndrica también así. Una basecita en cilindro. Que si le damos volumen al tatuaje, tendría esta posición como una lata. Y esta partecita sería, solamente le voy a dar este detalle para el tatuaje que tiene aquí. Con esta greca. Sería para esa parte. No existe tobillo como tal, es todo, tiene los piecitos hinchados, ¿no? Por comer mucha sal de mar. Ahora, observa el piecito que es como patita de elefante, ¿no? Si lo colocamos también en un volumen, es como, ¿cómo lo podré enfocar? Miren, esta es la parte donde inician los dedos, no dibujamos todavía los dedos. Primero está la parte del empeine y al frente en el piecito, antes de los dedos. El lateral del lado derecho tiene esta formación. Están bien padres los diseños de los dedos. Parece una de las monas rusas, ¿no? ¿Cómo se llaman los muñequitos que salen así de uno dentro de otro? Ahora nos vamos aquí al enfoque de los deditos. El dedo pulgar, primero dividimos los espacios, ¿no? Primero dividimos los espacios. Pulgar, índice, medio, anular y meñique. 5 deditos, por favor. Matrushka. Estos meros. Ahora, fíjense muy bien, el diseño de los deditos es muy bonito. Tienen que observar muchísimo porque también una vez conociendo cómo se dibujan, pues lo pueden aplicar en otros personajes. Comenzando desde el pulgar aquí, voy a comenzar con el pulgar que está un poco más grandecito. Observa, por favor, piensa en volumen en 3D. La primera falange del pulgar es un cubito.
Primera falange es esta. Segunda falange es un cubito más pequeñito. Y pegadito. Espero que se entienda. La primera falange la voy a colocar con rojo. Un cubito. ¿Sí? Esta es la primera falange. La segunda falange es un cubito completo, lo voy a colocar en azul, pero más como un escaloncito, vaya. Como un escaloncito. Aquí se pega la orillita del dedo. ¿Sí? ¿Se entiende? Un cubito por detrás grandecito, un cubito al frente. Y así lo hacemos en los demás deditos. Dedo medio. El cubito más grande lo coloco la punta del dedito con una cajita más pequeña. Ahí está. Y así cada uno de los otros 3 deditos. Cubo grande. Voy a hacer el cubo grande de cada dedito. Dedo meñique. Poner el cubito por detrás. Y después la punta de los dedos hacia la uña. Si te fijas, nada más tiene 2 falanges. Simplifican un poquito. Únicamente hasta ahí, muchachos. Si le quieren agregar la uña, aquí va por encima. Uña, dedo medio, perdón, dedo índice, dedo medio, anular y meñique. Terminamos con un poquito de volumen por el lado derecho. Toda la piernita desde el talón hacia el chamorrito. Y dijimos que queríamos agregar solamente un pequeño óvalo por detrás de la piernita, detrás de la rodilla y el chamorro, para completar la piernita aquí por detrás. Otra esferita con un poco de sombra. Elvis, cuando lleguen hasta aquí, por favor. Está bien padre lo de la palabra Elvis, porque cuando entraba un alumno nuevo no sabía qué significaba, ¿no? De que Elvis, cuando lleguen hasta aquí, así, ¿qué significa Elvis? Una clave, una clave para los que ya habían estado. Bien fuertecito el Maui. Dudas, muchachos, hasta este punto. Ya tenemos 3 diseños, ya vieron 3 diseños distintos. Uno el normalito, el otro con cilindros, este esferas. Con esferas y los deditos cuadraditos. Únicamente hasta ahí. Perfecto, gracias Juan Pablo. Dudas hasta este punto, y para los que van terminando, me pueden ahí la palabra Elvis.
cuando se trata de diseñar brazos y piernas, muchachos. Mucho del enfoque que utilizan los animadores, por ejemplo. Los animadores de personajes tienden mucho a separar conceptos o departamentos. Hay dibujantes que únicamente se dedican a hacer rostros. Hay dibujantes y animadores que solamente se encargan de los brazos y las piernas. Y hay otros animadores y dibujantes que solamente se encargan de los detalles fuera de brazos y piernas, como el cabello, la ropa, algún accesorio que tenga que también ocupa movimiento individual. Y muchos de los departamentos tienen específicamente esa tarea de, a ver, a ti te van a tocar las piernas y los brazos, perfecto, y a ti te va a tocar todo el movimiento del cabello, perfecto, y aquí es algo también importante para que sepan que no se trata nada más de, es que por variar, ¿no? El tema, ¿no? También se enfocan muchísimo solamente en brazos y en piernas, así como en algún momento hemos visto solamente fondos, por ejemplo, solo fondos, solo rostros, solo manos, solo pies, y aquí en general los brazos y las piernas. Está en par esa canción. Ya les había dicho que es la película que no me canso de ver nunca. Hombres de Negro, la uno. Esta película puedo verla seguido, ¿no? Una tras otra y no me canso de verla. Por muchísimos años, yo creo que desde que salió la película, así como que ayer precisamente la vi, fíjense, ayer en la noche. Estaba poniendo unas claves y tenía la película de fondo. Nada más la escucho, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar al siguiente. En el siguiente personaje vamos a dar un enfoque ahora con ropa. La diferencia está en el accesorio después de el dibujo de la figura humana. Comenzamos, por favor, con el bracito. Observen aquí el bracito de Spider-Man de la película. Y colocamos, por favor, primero digamos que vamos a construir el diseño del brazo común y corriente para después poner la ropita. Empezamos desde el hombro en un ovalito. Boceto de esqueleto, por favor, del hombro al codo y un puntito para el codo. Del codo a la muñeca y un puntito para la muñeca. Antes de dibujar la manita, primero colocamos el diseño sencillo de el hombro al codo en un ovalito que se va a entrelazar aquí en el codo. Del hombro al codo. Del codo a la muñeca ya sabemos cómo se dibuja. Hay un pequeño volumen en el antebrazo y dos líneas casi paralelas hacia la muñeca. Y aquí en la muñeca termina en un ovalito cilíndrico también. La ropa la ponemos enseguida, pero antes la mano. Termina la muñeca y comienza la cajita, una cajita de pizza, una rebanada de pan, un tanto flexible. Aquí, una cajita. No se alcanza a definir muy bien los deditos, pero nosotros como buenos dibujantes vamos a intentar hacer esa definición. Músculo del dedo pulgar. Inicio del cilindro en la falange del dedo pulgar. Lo vamos a intentar hacer directo sin dibujar el cilindro como tal. Miren, aquí les voy a poner un ejemplo. En lugar de hacer esto, vamos a intentar hacerlo directo solamente la parte frontal, pero ya pensando, pongan mucha atención aquí,
pensando en que eso se trata de una figura con volumen y el cilindro nosotros lo estamos visualizando. Como les mencioné al inicio, mucho de el resultado de la práctica te va a llevar a ir eliminando poco a poco los trazos, que tu boceto poco a poco vaya siendo más simple. No, perdón, no, la uña no lleva uña, es un guantecito. Cuando me preguntan, maestro, ¿cómo aprendo a dibujar sin boceto? Primero me río y después les digo que tienen que dominar el boceto. No hay otra manera de dibujar sin boceto más que dominando el boceto. Hacemos una pequeña separación entre los 4 dedos y aquí el cilindrito, miren. Primera falange. Sí dibujamos cada falange, ¿eh? Pero no hacemos el cilindro completo. Primera falange, segunda falange y tercera falange en la punta del dedito. Ahí está el primer dedo. Dedo índice. Dedo medio. Primera falange. Segunda falange y punta del dedo. Ahí está el dedo medio. Dedo anular. Primera, segunda y tercer falange. Con el dedillo medio dobladito para que se vea la yema del dedo. Dedo meñique. Primera, segunda y tercer falange. Ya no dibujamos el cilindro, lo visualizamos, sabemos que es una figura con volumen. Esas curvitas tenemos que interpretarlas también. La palma de la mano tiene sus rayitas y texturas. Ahí está la mano. Ahora forramos todo el cuerpecito del brazo desde el hombro nuevamente, pero por fuera del dibujo, por fuera del dibujito vamos colocando toda la ropa. En algún momento, una vez dimos una clase precisamente de ropa, en donde mencionábamos que se dibuja el boceto cuando quieres aplicarlo completo, muy completito y elaborado. Se dibuja el boceto de la figura humana y la ropa se forra, se coloca por fuera, despegadito. Marca algunos plieguecitos. Algunas marquitas de sombra. Y hay una marquita de sombra principal que divide la luz y la sombra de manera más contrastante. Es esto de aquí. Y con un trazo muy sencillito, por favor, no cubran el boceto que acabamos de hacer. Solamente traten de rellenar con un tonito claro en toda la sombrita aquí del lado derecho. Lo que me interesa más es que logren ver cómo se construye, más que darle los acabados como si fuera un dibujo final. Tiene que importar más la base en el boceto. Ahí está, un poquito nada más, así de clarito. En el guante no le muevo nada, ese no es importante. Ya hicimos una definición, se ve muy bien. Elvis, cuando lleguen hasta aquí, por favor, y pasamos con la piernita. Y claro, le pueden dar un poquito de definición, miren aquí en el inicio de la chaquetita, pero nada más, un poquito para que tengas una muy buena guía de brazos y piernas. Enfocarlo en él. Que si te gusta cómo se vea, pues qué bueno, y lo puedes hacer después en un dibujo, en otra hoja en limpio, y ya tú le pones ahí tus colores y más detalles.
se entiende lo de visualizar el boceto, muchachos. Tratamos de, una vez entendido el primerito, te fijas que el primero es la base de todo, ya después es visualizarlo, tener en mente que se trata de una figura con volumen que se pudo haber construido por cilindros, por cubos, por cajas y demás. Pero en lugar de dibujarlo todo, únicamente lo visualizamos y vamos pensando en ese volumen en 3D. Vámonos con la piernita. Esta que está más estiradita. Esta que está más estiradita. Desde el pantaloncillo, aquí en el pantaloncillo, inicio con un cilindro. Si observan, aquí lo voy a poner ligeramente pegadito. El pantaloncillo, la pierna, hasta antes de la rodilla es como tal un cilindro, súper sencillito. Aquí. Ese sí lo definimos muy bien. Porque toda la figura es así completita. Unas ligeras marquitas de sombra que van a hacer que se vean como textura de tela. Miren, aquí se alcanza a ver muy bonita la sombra con este zigzagueo y un trazo bastante clarito. Primero definimos esto y con esto ya lo terminamos. Aquí el chorcito del pantaloncillo, con esto ya se define muy bien la sombrita del lado de... Ahorita hacemos la sombra interna. Nos ahorramos la parte de la pierna porque la figura del pantaloncillo es muy clara. De aquí salen formando la rodilla como un recuadrito así por fuera, como el primerito de la tortuga ninja. Aquí una figurita por fuera. Boceto de esqueleto de la rodilla al tobillo, con un puntito para el tobillo o el inicio del zapato. Chamorrito con el óvalo hacia la izquierda, hacia atrás. Aquí el chamorrito. Que también se puede traducir después del chamorrito en un cilindro. Del chamorro hacia el tobillo, casi como un cono. No dibujamos tobillo porque no se ve. Lo que dibujamos es como una donita, como en el pantaloncillo. Esta donita que es el inicio del zapato. En lugar de dibujar un pie como el de Maui, aquí nos enfocamos más en el diseño del zapatito, así tipo, bueno, es un zapatito Nike, ¿no? Imagínate cuánto han de haber pagado los de Nike para que hubieran salido en la película. Nada, pues sí tienen dinero, ¿verdad? Ganaron más dinero todavía porque lo estuvieron anunciando en toda la película. Pero así los zapatitos grandecitos. Damos un diseño muy sencillo, por favor, del zapato. Primero un cilindro, borrando el tobillo. Un cilindrito, visualízalo, por favor. La lengua del zapatito aquí por encima. Y una figura con volumen. También en Sonic se hicieron propaganda. Ah, caray, en Sonic. Nike. No recuerdo haberlo visto, fíjate. Damos el volumen para el zapatito. Vamos a ver a qué se le parece. Esta es la parte superior del tenis. Sus tenis, los rojos. Fíjate que no me acuerdo, no le puse atención en eso. Esta es la parte superior y después el lateral. El lateral antes de la suela del zapatito, ¿eh? El lateral antes de la suela. Y después viene la suela. Un pequeño arco. En línea doble.
Zapato grande, ¿eh? De los tipo Vans, así, de los gordos, tipo skate. Y si hacemos un enfoque más preciso aquí del zapatito, le agregamos únicamente las cintas. Aquí las cintitas. Un diseño muy básico, muy sencillito, así con las lineacitas cruzadas y las cintitas así sueltas, ¿no? Solo eso vamos a colocar en el tenis. Ya si tú lo quieres completar aparte, pues le puedes dar más detalle. Muy bien. Desde aquí del tobillo, el pantaloncillo pues ya había quedado. Desde el tobillo, aquí marco la sombra donde inicia el zapatito. Marco una sombrita, pero se une a toda la piernita como slinky. Trázalo no tan oscuro, por favor, para que se siga viendo nuestro boceto, con curvitas. Y hay un diseño padrísimo, o bueno, el enfoque del diseño gráfico en la película. Hay uno que se le llama medio tono. El medio tono es este de aquí, miren, el que se alcanza a ver debajo de la rodilla, que es una sombrita cruzada. Esa sombrita cruzada hace referencia al medio tono que utilizaron como parte del diseño gráfico en el personaje. Y si le quieres agregar un detallito para el trajecito de la telaraña, tiene esos pequeños arcos muy sencillitos. Sombrita parejita hasta la rodilla y lo que se alcanza a ver debajo del pantaloncillo y rellenamos ahora sí lo que resta, todo el huequito debajo del pantaloncillo. Y Elvis cuando llegues hasta aquí. Es un enfoque ya más combinado con la ropa. En general, brazos y piernas tienen muchísimas aplicaciones, como la que sigue, que está padrísima también. Elvis cuando lleguen hasta aquí. Muy bien, gracias, Johanna, Valeria, Juan Pablo. Tengo que ver el de Sonic, fíjense, para ver si no recuerdo mucho el zapatito, pero dice, los tenis eran Puma, dice, eran Puma, tampoco me acuerdo, tampoco lo recuerdo. Uno más sé que Sonic tiene unos zapatotes, ¿no? Así, estilo Vans, parecen panes. Yo tenía de esos, fíjate. Yo no patinaba porque me dolía la espalda, la rodilla. Pero sí había, ¿no? De esos, o sea, bueno, todavía existen de los que así tienen el enfoque así grandotote, el volumen con una esponja grandísima, que hace que se vea el piezote y las piernillas flacas, flacas. Algo así como este. Perfecto, gracias Alejandra Litzin. Vamos a pasar con el siguiente y último, muchachos. En el siguiente y último hay una variación padrísima.
del último personaje, en donde utilizan el concepto básico de la figura humana para el dibujo de músculos y la figura principal de cómo se construye del hombro al codo, el codo a la muñeca, la manita, pero ahora enfocado en latas, en robots. Y no me acuerdo cómo se llama, Rodney, el de la película de robots. Comenzamos con el bracito. Vean el enfoque y las partes que simulan cada elemento en el brazo. Aquí también tiene muchísimo volumen y está padrísimo este diseño. Comenzando desde el hombro. El hombro, todos los elementos los vamos a dibujar directo. Directo porque directo se enfoca en cada elemento. Se logra ver muy bien la figura con volumen. En el hombro, ¿a qué se le parece, muchachos? ¿A qué se le parece este? Tiene un círculo perfecto, pero el círculo perfecto se corta aquí por debajo. Como un bowl, un plato hondo, ¿no? Un platito hondo. O un platito de los de sopa. Ahí está el hombro. Si lo hacemos directo nuevamente, esferizamos. Sombreamos aquí por debajo. Un barrilito, pero antes del hombro al codo, línea guía, boceto de esqueleto. Del codo a la muñeca, un puntito. Primero posicionamos. Está facilísimo. Parte perdón, parte de el bíceps. Un barrilito. No marcamos el inicio, pero sí marcamos aquí donde termina en ese cilindrito. Lo puedes visualizar o marcar muy clarito y delinear por encima y dándole volumen también con una rayadura en slinky. Así. En la misma posición del cilindro. Otra figurita con base cilíndrica hasta antes del codo. Esta la voy a sombrear diferente. Figuras con volumen. Piensa por favor en el efecto 3D. Luego otro cilindro más sencillito hasta el codo. Que si lo completamos, tendría aquí la basecita y definimos. Y un anillito exterior. Y también un poquito de sombra por debajo. Texturita metálica. Hasta el codo. Luego observen el antebrazo del codo a la muñeca. Primero damos un enfoque en este estilo. La parte superior del cilindro tiene una inclinación. Esta formita. Y esta formita. Si lo hacemos muy simple, esto lo podemos eliminar los detalles y solamente colocar una pequeña sombra de relleno en esta base. Y el cilindro es esto, miren. Como cuando los samuráis cortaban así bambú, ¿no? Con sus katanas. Que cortaban así, pues. Y aquí estaba el otro pedacito del bambú, ¿no? Así. Este cortecito es este de ahí. Como una diagonal, que es esta partecita. Y de aquí un pequeño trazo con curva. Que termina también en cilindro un poquito más plano. Aquí no tiene tanta perspectiva.
hacia afuera, muy ancho. Se alcanza a ver un poquito la decoración aquí en la parte interna, con una letra U. Y mira, me quedó justo en la línea del boceto de esqueleto, la parte del molde. Un detallito en el lateral del brazo y este lo puedo rellenar. A ver si no se asustan con este dibujo o con este diseño, muchachos. En la mañana hicimos un Transformers y sí se asustaron. El Transformers tenía mucho más detalle, pero quedó bien padre. Hay un tornillito aquí con cabeza de punta plana. Al menos yo me emociono mucho con ese tipo de diseños porque tiene una construcción padrísima. En la muñeca tiene una extensión, esta partecita más ancha que también es forma una basecita cilíndrica con este cortecito aquí. Y tiene como ¿cómo se le llama? La asa de la canasta, de una canasta. Esto de aquí parece como la asa de una canastita. Sí, a mí me gustó el dibujo cuando era niño por los Transformers y un cómic mexicano que se llamaba Carmatrón y los Transformables. Sí me suena, fíjate, el Carmatrón. No recuerdo, pero me suena el nombre. Como le hicimos la mano de Transformer, ándale, como la mano, una vez hicimos una mano de Transformer, bueno, más o menos así lo hicimos en la mañana. Este personaje se llama Rodney, de la película Robots. Es el protagonista. ¿No han visto esa película de robots? No la han visto. Qué pecado, chavos. Vamos mal. Está muy bonita. Los diseños están bien padres. Palma de la mano, o bueno, antes de los dedos, tiene también otra basecita aquí, una formita cilíndrica. Y observa los deditos que están muy padres, el diseño de los dedos. Cada articulación es una esfera. Nudillo del dedo pulgar, una esfera. Cilindro para la primera falange. Es la interpretación de lo que practicamos desde el primer ejemplo. Brillo y esfera. Segunda falange. Y colocamos. Perdón, tengo que quitar esa basura. Lo siento, muchachos, una disculpa pública. Está prohibido el reggaetón. No han sentido que cuando ponen reggaetón se les seque el cerebro. No lo hagan, muchachos, por favor. Es una regla de dibujante. Nudillo del dedo índice, esfera y falange número 1. Dice, cuando ponen reggaetón siento que me quitan el IQ. Sí, no, te vuelves así como un simio o algo así. Un cavernícola. Aquí la primera y la segunda falange son cilindros y cada articulación es una esfera. ¿Se acuerdan del diseño de dedos flacos? Es algo muy similar en este robot.
Ya en la parte interna, honestamente, aquí ya no le entiendo, pero como está en puño, aquí nada más voy a agregar un poquito la formación, aclarando un poquito el detalle, como si estuviera en esa terminación. Termino de colocar brillitos y un poquito de sombra por la parte interna. Vean qué bonito brazo. Honestamente, a mí me gusta muchísimo el diseño de figura humana mecánica. La figura del cuerpo así mecánica está padrísimo. Me gusta muchísimo todo el trabajo que hacen y que por sobre todo, como les mencionaba al inicio, utilizan la base de todo, utilizan la base de todo y después lo rompen las reglas. Aprenden la manera correcta de hacer los dibujos, en la manera del realismo absoluto, el realismo normal de copiar y ver cómo se dibuja un ojo humano, un rostro, brazos naturales, anatomía humana en general, y después rompen las reglas haciendo ese tipo de diseños. En la piernita, de igual manera, muchachos, ¿por dónde creen que nos convenga iniciar? ¿Desde el pie hacia la cadera o de la cadera hacia el pie? ¿Cómo creen que sería más sencillo? ¿Del pie a la cadera o de la cadera al pie? Tomando en cuenta el concepto básico o inicial de todo vaya, los conceptos básicos del dibujo, se inicia por la parte más entera, que en este caso es el pie. Hacemos un ejemplo iniciando por el pie para colocar cada partecita hacia atrás, así que me voy hasta abajo y dibujo la basecita, la planta del pie, como una capsulita. Esta es la basecita del pie. Todavía no tiene volumen, únicamente es la formita general. Lo que sí vamos a agregar es una sombrita para diferenciarlo de todo lo demás. Sombrita horizontal. Después, como una moneda, como el ancho de una moneda, le doy grosor. Aquí se ve la suelita. Hacia atrás de la suela, la punta ligeramente circular o esférica. Y por detrás. Un poquito de volumen hacia el talón. Y de aquí comienza un poquito la parte del tobillo. En el tobillo tiene un tornillo aquí, miren. Un tornillito de punta plana. Es la aplicación del lateral del tobillo natural en una figura humana. Es como lo interpretan. Y hacia arribita una base cilíndrica también. Otra base cilíndrica y todo una figurita completa desde el tobillo hasta la rodilla. Primero colocando por favor un boceto de esqueleto para trazar un eje. Este eje lo podemos terminar en lugar de un puntito. Tiene esta como tipo botoncito o remache en la rodilla. Con eso interpretan la rodilla. Cilindro desde el tobillo hasta antes de la rodilla, incluso aquí, si ya tenemos el inicio de la pierna, podemos terminar aquí con línea doble para ese anillito blanco que se alcanza a ver. Y aquí se construye todo el cilindrito, que ese lo vamos a modificar un poquito
cortando el lateral izquierdo, dándole un huequito. Aquí lateral izquierdo, lateral derecho. Hay unas, no sé si se alcanzan a ver, es una amortiguador. El amortiguador desde el tobillo hasta la rodilla. Aquí comienza, miren, aquí en el tobillito. Lo voy a marcar con rojo para que no se me pierdan. Tiene esta figurita. Aquí entra. Observen esta posición. Es una espiral que va girando. Por toda la piernita. Es un resortito, un amortiguador. Atraviesa esta parte, miren. Ay, se me borró. Si lo hacemos completito, tiene esta formación. Miren, aquí en punteadito la línea voy a formar todo el resortito. ¿Se entiende el resortito? Hay un resortito ahí. Para entender el concepto, lo podemos hacer así transparente. Y al momento de delinear, pues solamente las partes externas, ¿no? Las partes visibles. Esto es lo interesante de una vez utilizando o aprendiendo la manera normal de cómo hacer una pierna, eso ya difiere muchísimo. Imagínate que te digan, oye, necesitamos el diseño, pero es un robot, ¿no? Tienes que hacer el diseño más personalizado. En la rodilla es un círculo completito como una pokebola, mira. Y un circulito completito y una carita lateral izquierda y la carita de la derecha. Pero es un círculo, es una esfera. Y hacia atrás esta parte ya está mucho más sencilla. La más compleja que quería explicar era la del resortito, el amortiguador. Y de aquí hacia arriba ya inicia nuevamente de la rodilla a la cadera, puros anillitos. Aquí es el primero, un cilindro. No tienes que hacer todo el detalle, tampoco tienes que hacer toda la transparencia. Algo como los deditos de Spider-Man, dibujar, visualizar el cilindro y solamente dibujar la parte externa, la parte que se puede dibujar o delinear. Hasta antes de la cadera, aquí aumenta ya el cilindrito y hay otro círculo en el inicio de la cadera, inicio de la pierna, ¿no? También como una pokebola. Sombreamos un poquitito del lado derecho de cada pieza. Dejando un poquito de brillo a la derecha, en la orillita derecha. Dudas hasta este punto, muchachos. Está bien padre este último, ¿a poco no? ¿Cuál les gustó más de todos?
No había visto el reloj y terminamos justo a tiempo. Bueno, un minuto después. ¿Cuál fue el que más le gustó, muchachos, hasta este punto? El primerito ya vimos los diferentes. El primero de las Tortugas Ninja es el más común, el de la figura humana tradicional. El de Po de Kung Fu Panda, muy, muy sencillito. Maui con muchas esferas. El de la ropa, pues es simplemente agregamos un complemento. Y el de Rodney, de robots, un tanto diferente en cuanto al concepto de estilización o las formas de las figuras en general. Puros cilindritos, pero ya con una figura o un contexto más mecánico, ¿no? Estaba bien padre esta película, porque como se enferman los personajes, se les caen las partes, se oxidan y se pueden intercambiar. Y tienen una fábrica donde hay un montón de piezas para reemplazar, como un taller mecánico, de que se destruye o se descompone una pieza o se te cae, se te pierde y la cambias por otra, ¿no? Muy bien. Sí, véanla, véanla, está padrísima. No sé en qué plataforma está, honestamente no la he visto última, no la he visto en alguna plataforma publicada, pero la pueden buscar. Firmen sus dibujos, por favor. El de la mañana, a ver, ahorita les muestro el de la mañana. Anoten la fecha 2020, su nombre, Alberto Huichín García. Espero que les haya gustado. Mañana es sábado, ¿verdad? Puede estar en YouTube, sí, creo que sí está en YouTube. Me les pongo el de la mañana. En el de la mañana hicimos este bracito, a ver si lo adivinan, muchachos. A ver, este bracito de quién es. El bracito donde explicamos los músculos normalitos. ¿Cuándo va a ser la posada eso? La posada es el 19 de diciembre. De los Thundercats, más o menos, fíjate, es de Avatar, de los personajes de Avatar, de los azules, de James Cameron, el de Avatar. Este de acá, ¿de quién es? Ay, ahí está el nombre. Chin. Bueno, de Ralph, el demoledor. Este de aquí. Este, bueno, también se delata la telaraña, ¿no? Spider-Man. Y el que les decía de Bumblebee, de Transformers, está padrísimo. Es el que les decía que se asustaron. Lo tuve que simplificar mucho porque tenía un montón de detalle. Y aquí nos llevamos como 3 horas. Entonces, ese es hicimos nada más 4 personajes. Me faltó uno, pero ya con ustedes aquí sí completamos a los 5. Me faltó el personaje peludillo. Pero bueno, ese estaba más sencillito como el de Po. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos el día de mañana.